esta causa, el expediente, va a volver nuevamente a la fiscal Companys. Vamos a hablar con el abogado defensor del policía Arias, Sandro Ferrero, a quien tengo el gusto de saludar. Sandro, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo le va? Germán Giachero le habla. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va a usted? Muy bien, gracias por recibirnos. ¿Qué No, por favor. implica, qué significa esta suspensión de la elevación a juicio y cuáles fueron los términos en los que se dio? Sí, yo en este punto le hago una Sí. aclaración respecto a que la Cámara lo que determinó a instancia de la fiscal de Cámara fue la nulidad absoluta de la elevación a juicio y por lo tanto de la acusación que venía formulado la doctora Company. Es decir, es paralelo y similar a lo que ocurrió en la causa SOE, la nulidad de la acusación y la nulidad de la elevación a juicio. Por lo tanto, el juicio que estaba previsto para el día 25 Ujú. todavía se verá qué es lo que ocurre de acuerdo a lo que instruye la fiscal de Cámara, perdón, la fiscal de instrucción, donde en este momento están los autos para reformular los puntos que ha dictaminado la Cámara. ¿Y cuáles son por allí los fundamentos, los argumentos, las razones que tomó la Cámara para llegar a esta decisión, Sandro? La Cámara toma la decisión en función del planteo que realiza la doctora Verónica Hidalgo, que es la fiscal de Cámara, acusación en subrogación del doctor Francisco Márquez, por un sorteo de la Fiscalía General de la provincia, y ella, luego de ver la elevación a juicio y el auto de control, hizo una serie de consideraciones considerando que la acusación proveniente de la Fiscalía de Instrucción adolecía de varias irregularidades, fundamentalmente en que no guardaba una coherencia entre la acusación y las calificaciones legales enrostradas, que no se había profundizado la investigación ni se había hecho una investigación profunda respecto a los hechos, que las conductas atribuidas a cada uno de los imputados no estaban detalladas circunstancialmente para permitir desarrollar un juicio justo, tal cual lo manda la Constitución Nacional. En función de ello, también la fiscal consideró y la Cámara adoptó igual medida que no había sido notificado el ofendido penal, en este caso el Estado provincial, en tanto y en cuanto los delitos atribuidos tienen un bien jurídico que está protegido precisamente, el ofendido penal es el Estado provincial. Sobre esa base y estando afectado el derecho de cada uno de los imputados en las acusaciones, se determina la nulidad absoluta de las acusaciones y de la elevación a juicio y por lo tanto la Cámara ordenó bajar el expediente para que la Fiscalía de Instrucción reformule cada uno de los puntos que fueron en materia de cuestión, insisto, a instancia de la fiscal de Cámara. Le recuerdo a usted que en este punto es la segunda nulidad absoluta planteada porque decreta la Cámara, porque ya en el año 2023 Ujú. había decretado también la nulidad absoluta, en este caso en particular, a los policías Ezequiel Jiménez y Juan Moreno, por los mismos motivos, es decir, una falta de parte de la Fiscalía en detallar cuál es la conducta precisamente que se estaba acusando en ese sentido. Por lo tanto, concretar un juicio de esa manera es alterar el debido proceso y la inviolabilidad de la defensa en juicio que la Constitución reconoce. Yo Sí. destaco este punto respecto a la Cámara, porque son ellos, es el órgano jurisdiccional independiente del Ministerio Público Fiscal, quienes deben velar precisamente por respetar las garantías y los derechos de cada uno de los imputados y no hacer hincapié solamente en la parte denunciante. También la fiscal planteó dentro de su punto de nulidad, y la Cámara hizo lugar, en que había dentro de la colección de pruebas una serie de ilícitos que se debía profundizar, como así también la participación de otros policías que deberían estar siendo investigados. Sandro, le consulto en términos concretos. El expediente vuelve a la fiscal, quien debe reiniciar la investigación de cero con los elementos que ya tiene, debe tomar nuevas declaraciones. ¿Cómo es el proceso para que lo podamos entender quienes no conocemos o no estamos en el universo judicial? Sí, está bien su pregunta, se la hago en términos concretos. En este momento el expediente ha bajado a la Fiscalía de Instrucción. La Fiscal de Instrucción tiene que readecuar o sí mantiene las acusaciones, pero reformularla en el sentido de describir cada conducta que ella considere que son delitos, o bien
promover el sobreseimiento de cada uno de los acusados en función de las pruebas que tiene el expediente. Es decir, el expediente se retrotrae a la fecha de la acusación, no es que se anula todo el proceso ni toda la investigación, sino que es una cuestión netamente valorativa de la Fiscalía de Instrucción. La fiscal tiene dos opciones: o reformular en este expediente y abrir un expediente paralelo respecto a los otros hechos que la fiscal de Cámara ha hecho mención para investigar y correr por fuera separado con otro expediente, y que este juicio efectivamente se desarrolle el día 25 de noviembre como estaba previsto. De todas formas, toda sanción de nulidad implica para las partes, en este caso, por suerte, todos los imputados están en libertad, porque si no sería otra cuestión. Imagínense que esta causa arranca en el año 2020, implica un retroceso en la investigación y en el juicio, con todos los perjuicios que ello podría llegar a implicar en el caso de que los imputados estuvieran privados de su libertad, que en el caso de particular y concreto de esta causa, ninguno está privado de su libertad. Ujú. Le hago la última consulta, Sandro. ¿Cómo evalúa usted, desde su rol de abogado defensor, el accionar de la fiscal Company, tomando en cuenta todo este contexto? Sí, es una buena pregunta lo que usted hace. A ver, yo entiendo que en este caso particular, habiendo decretado dos nulidades, realmente es llamativo porque yo entiendo que la Fiscalía de Instrucción, en este caso, se ha apresurado en su momento en cuanto a, primero, a formular las imputaciones, segundo, en formular las acusaciones, porque yo ya había advertido en el año 2022, mediante una oposición, lo que hoy plantea la fiscal de Cámara y lo que en definitiva termina resolviendo la Cámara del Crimen, las nulidades que fueron observadas por mí en su momento. Lo que pasa es que por una cuestión de estrategia defensiva, yo no apelé a esa cuestión, sino que iba a ser debatido precisamente en el juicio oral, porque entendía que se estaban afectando todas las garantías, todos los derechos del imputado. Entiendo que quizá por el cúmulo de tareas, quizá por distintos motivos, es una responsabilidad de la Fiscalía actuante, no así de los jueces que deben velar por hacer cumplir la ley, ni tampoco de los abogados defensores que en ningún momento, en el caso particular han planteado cuestiones inoficiosas, sino que han sido respetuosos en el devenir de todo el proceso, pero indudablemente yo creo que ha habido un apresuramiento en la parte instructoria de pretender elevar un expediente Ujú. sin haber valorado todas las pruebas y sin tener las pruebas suficientes para formular semejante acusación. El punto es que en el caso de Arias, particularmente, Arias tuvo que jubilar, un retiro prácticamente obligado por la Fiscalía de Instrucción. En el caso de Agati, sigue prestando servicio activo en la Policía de la provincia, pero no puede ascender porque tiene un sumario administrativo abierto. En el caso de Bernardi, exactamente igual, es decir, el perjuicio que se le ha causado a cada uno de los imputados realmente es sumamente grave y bueno, se irá a evaluar definitivamente una vez que culmine a ver qué es lo que hace la Fiscalía de Instrucción, los pasos legales y judiciales a seguir al respecto. Sandro, le agradecemos este contacto con nosotros. No, por favor, a ustedes, muchas gracias.